Muy buenas noches a todos. El día de hoy daremos explicación junto con mis compañeros Valentina Chávez y Cristian Hernández al tercer parcial de la materia Business Analytics. Esta vez con un enfoque diferente, el cual es el enfoque analítico de las pruebas Saber Pro en las cuatro seccionales de la Universidad de San Buenaventura del año 2018 hasta el año 2022. A continuación, mi compañero Cristian dará paso a la explicación de algunos conceptos que nosotros consideramos muy pertinentes tenerlos en cuenta. Hola, buenas. Vamos a continuar con unas definiciones clave para entender mejor el proyecto. Primero que todo, tenemos el Machine Learning, que es el aprendizaje automático de las máquinas. Es un subcampo de las ciencias de la computación, una rama de la inteligencia artificial. Tenemos el aprendizaje supervisado, que es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Tenemos el aprendizaje no supervisado, que hace referencia a todo el conjunto de métodos de aprendizaje automático donde un modelo se ajusta a las observaciones. A diferencia del aprendizaje supervisado, no hay un conocimiento a priori, es decir, la función modelo es impuesta, más no creada. Tenemos el aprendizaje reforzado, un enfoque de la inteligencia artificial basado en el aprendizaje basado en los hallazgos, debido a que la máquina aprende cómo actuar en un determinado entorno, haciendo de esa manera maximizar los hallazgos. Tenemos las regresiones estadísticas, es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra. Continuamos con el modelo de Machine Learning lineal simple. Es un algoritmo de método estadístico que permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables continuas y continuas cuantitativas. Aquí tenemos la ecuación de la regresión lineal, igual que la ecuación de la línea recta. Tenemos una variable dependiente que es y, tenemos la pendiente que en este caso es a, la variable independiente x y el punto de intersección que es b. Tenemos el modelo de Machine Learning con regresión lineal múltiple. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que utiliza el Machine Learning y en estadística. Es decir, es un modelo que ayuda a evaluar las relaciones entre un destino continuo y los predictores. En la gráfica podemos ver que los puntos rojos son los precios que ha tenido la pizza en Dinamarca y esta línea es la regresión que nos muestra la tendencia. Tenemos el método de regresión lineal polinómica. Esta busca obtener la predicción de una variable en cuanto a una respuesta cuantitativa a partir de una variable de forma predictora cuantitativa. Este es un caso especial cuando hablamos de la regresión lineal. Esta no es una gráfica lineal, sino que es una parábola. Tenemos la analítica descriptiva. Se caracteriza por utilizar datos históricos en los cuales se identifica el comportamiento. Tenemos la analítica de diagnóstico, se enfoca en realizar un diagnóstico, este identifica el rendimiento de la empresa que tuvo en el pasado para determinar qué elementos influyen en tendencias específicas. Tenemos la predictiva, esta se basa en métodos matemáticos avanzados como la estadística o el aprendizaje automático para predecir los datos que faltan y describir lo que va a suceder. La analítica prescriptiva, el cual usa los datos del rendimiento para recomendar cómo gestionar situaciones similares en el futuro. Por último, tenemos la inteligencia artificial que corresponde a la habilidad que tienen los ordenadores para hacer actividades que normalmente ejecutan los humanos con inteligencia. Estas máquinas usan algoritmos para poder aprender y utilizarlos a futuro. Toman decisiones, a diferencia de un ser humano, no se cansan, puede hacer unos procesos mucho más rápido, pero no tienen la capacidad de imaginación, que es lo que es la diferencia del ser humano. Vamos a continuar con el planteamiento del problema. Bueno, como primera tabla tenemos el promedio por competencia en cada seccional de la Universidad San Buenaventura. En este caso se evidencian las cuatro seccionales que son Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá. De las cuatro seccionales, la materia o el módulo que más sobresale es el inglés, como lo vemos en pantalla. Sin embargo, ha tenido como un decaimiento. Digamos que Bogotá se lleva el mayor puntaje. Se podría decir que es pues, la capital del país de Colombia. Es una ciudad que tiene mucha población y por ser la capital del país posee mucho flujo comercial. Digamos que por eso se puede prestar de que
lleguen muchos extranjeros y además cuenta con más de 25 institutos para aprender el idioma de inglés. Entonces, muchas personas, digamos, que tienen la oportunidad de acceder a lo que es un curso de inglés. Y pues hoy en día aprender inglés es muy importante, ya que te abre las puertas laboralmente, contactos, te genera más ingresos, digamos que puedes trabajar desde la comodidad de tu casa en un call center o o hacia una multinacional. O sea, son muchas, digamos, variables que generan beneficios a la hora que tú aprendes un idioma y digamos que si se incentiva, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, que es la que tiene menos como rango de las cuatro ciudades en el módulo de inglés, digamos que el gobierno podría incentivar o hacer campañas en donde logren que, digamos, en este caso Cartagena pueda subir un poquito más su desempeño y llegar, digamos, también em, esas campañas que puede generar el Estado a las ciudades remotas. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos estudiantes desean, quieren, tienen las ganas de aprender inglés, pero no cuentan con los recursos, ya que aprender inglés implica mucho lo que es el habla, la escucha, el ver, el escribir. Entonces podría, digamos, que el gobierno se incentiva campañas que incentiven o motiven más lo que es el desempeño de inglés, sería mucho mejor y se verían mucho mejor los resultados más adelante. Digamos que inglés es como es la materia que más prevalece en este caso. Sin embargo, hay otras materias como lo son competencias ciudadanas, comunicación escrita, que digamos tienen un poquito pues de bajo rendimiento, entonces también se podía como incentivar esa campaña en esas materias para que se pueda obtener un muy buen resultado, pero en general inglés es como la que más prevalece y pues es muy interesante que un país latinoamericano que no tiene nada que ver con el inglés pues tenga como ese desempeño tan alto y pues debería ser, digamos, diferente. Podría ser comunicación escrita o razonamiento cuantitativo, pero no, en este caso es inglés, lo cual digamos que despierta como una curiosidad en que los jóvenes o las personas tienen como ese cierto gusto lo que es el inglés. Muy buenas noches, mi nombre es Valentina Chávez Mendoza y a continuación voy a explicar ciertas gráficas con las cuales desarrollamos en aplicación eh, Power BI. En primera instancia voy a hablar sobre la gráfica circular que se encuentra en pantalla en la cual relaciona las familias de las cuatro universidades que son Bogotá, Cali, eh, Medellín y Cartagena. En esta gráfica quisimos hacer como un promedio de las universidades, de los estudiantes en qué estrato viven. Por ejemplo, se puede apreciar que el estrato que mayor se encuentra habitado por los estudiantes en global de las cuatro universidades es el estrato 3, en donde se encuentra un porcentaje del 38,15% en relación con los demás estratos. El que le sigue es el estrato 2, que es el 23,2%. El estrato que menos personas se encuentran habitando, estudiantes o familias, es 0,56%, que es el estrato 0. Esto es muy importante debido a que depende del estrato donde se encuentra la persona, es mucho más accesible una educación, porque para nadie es un secreto que la alimentación, el transporte es muy importante como uno para estudiante pueda recibir sus clases, porque te puede facilitar mucho a ti poder tener un carro, poder desplazarte, poder tener una buena alimentación. Entonces, por ende, tomamos como este referente como una de las gráficas que deberíamos de interpretar y por ende de desarrollar. Otra variable que nos pareció pertinente, digamos, analizar es las familias que cuentan con automóvil. Aquí podemos ver en pantalla que de color
Digamos como morado es, bueno, rosado Bogotá, morado Cali, Cartagena amarillo y Medellín, pues digamos que como un color salmón. Para esto nosotros utilizamos como una función para darle como significado a lo que es sí y no por mediante los números. Si es el número uno y dos, si es el número uno y el número dos significa no. Donde podemos pues observar que en la ciudad de Bogotá 869 personas cuentan con lo que es un medio de transporte y 714 no cuentan con ese vehículo. Siendo así, pues las mayorías cuentan con un transporte. Sin embargo, pues se debe destacar que las personas quienes no cuentan con ese vehículo, pues es un gran número y eso pues podría, digamos, como afectar, ya que un vehículo por lo general es muy importante, ya sea moto o carro, porque te ahorras mucho más tiempo, digamos, de transportarte de tu vivienda a lo que es pues el lugar donde tú estudias. En lo que es la ciudad de Cali, em, es un poco, digamos, el caso contrario, ya que las personas quienes poseen carro pasa de las 900 personas y las que no poseen 966. Digamos que es un poco, pues obviamente mejor que Bogotá, ya que son más las que tienen que las que no. Y Cartagena, como la otra ciudad que cogimos como objeto de estudio, pasa un caso especial, ya que se presentan más las personas que no poseen el medio de transporte. Y en el caso de Medellín, en Medellín 1440 poseen el transporte y 1716 no cuentan con este recurso y pues acá también, digamos, se convierten más las personas que no poseen pues ese transporte. Y digamos que lo que es el transporte, como decía anteriormente, es muy importante, ya que a pesar, bueno, aparte de que es mucha facilidad tú transportarte de tu zona de residencia hasta tu lugar de estudio, no solamente la rapidez y digamos que puedes llegar a tiempo a tus clases, sino que también estamos o tenemos que ampliar un poco más el pensamiento y pensar en lo que es la seguridad. Para nadie es un secreto, pues que ahorita actualmente, durante 2 años atrás, em, pues Colombia como que está pasando por un periodo en donde hay muchísima inseguridad. Entonces los estudiantes que tienen que coger transporte público, pues primero es muchísimo más horas, tienen que salir hasta con 2 horas de anticipación y coger su transporte público. Y no solamente eso, sino que aparte de la incomodidad que genera el transporte público es la inseguridad. Los estudiantes normalmente salen con sus dispositivos, digamos, aparte del celular, el computador, y se ven muy expuestos a que pues personas, ladrones, los puedan como agredir para quitarle sus pertenencias. Entonces son como factores o variables que la verdad tienen mucho peso y que si llegan a pasar como es el robo o el hurto pues de uno de nuestros equipos, pues digamos que es bastante, pues nos afecta bastante a nosotros. Muy buenas noches. En este momento voy a hablar sobre las familias USB con computador, pero aquí sí voy a discriminar cada una de las universidades. Por ejemplo, aquí, en esta de aquí se encuentra Medellín, sigue Cali, Cartagena y Bogotá, en donde se puede apreciar que Medellín es una de las ciudades que mayor afluente tiene de estudiantes en primera instancia. En segunda instancia, se puede observar que es la que mayormente sus estudiantes tienen un computador, porque relativamente es muy poca los estudiantes que no tienen computador. Si lo pueden apreciar en la parte inferior del gráfico de cintas, en donde se puede observar que la universidad que mayor número de estudiantes tiene que no poseen un computador es la Universidad de Cartagena. Se puede ver en ese entonces que Bogotá es una de las que menor tiene
porcentaje de estudiantes que no poseen un computador. Entonces, esto es indispensable porque asimismo te facilita a ti como estudiante poder hacer tus trabajos, porque si tú no te cuentas con un computador en tu casa, al realizar trabajos te va a quedar, vas a gastar mayor tiempo porque tienes que desplazarte a una sala de internet o tienes que quedarte más tiempo en la universidad. Entonces, pues hay que tener como ese análisis de que un computador es muy importante y más que todo en la vida universitaria. Bueno, ahora vamos a hablar por periodos, es decir, desde el año 2018 hasta el año 2022. No vamos a discriminar las universidades, es decir, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín van a ser independientes y el estudio van a ser tanto los años como los módulos, es decir, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, razonamiento cuantitativo y la comunicación escrita. Bueno, se puede observar la comunicación escrita es uno de los módulos que menor rendimiento académico de las pruebas saber recibe. Por ejemplo, se puede apreciar aquí que en Cali es uno de los más bajos de todos. Por otra parte, el nivel de inglés es demasiado alto para todas las universidades y es el que más se destacan todas ellas. Siempre supera como la barrera de los demás módulos. Se puede ver que el inglés es fundamental y que como ha ido pasando el tiempo, se ha ido mejorando en esto porque pues las universidades se han dado cuenta de que el inglés es demasiado importante para todo, tanto como para técnicos, tecnólogos o profesionales. Se puede apreciar que el mayor puntaje lo visualizamos, que es la Universidad de Bogotá, en donde ocupa los mejores promedios a comparación de Cali, de Medellín y de Cartagena. Es válido aclarar que, por ejemplo, en Cartagena, conforme han ido pasando los periodos, es decir, como han pasado el 2018 hasta el 2022, se puede haber un aumento leve en los porcentajes de todas las materias, de todos los módulos. Caso como muy contrario pasa en Cali. Conforme están pasando los años, va bajando un poco su rendimiento, que puede apreciar que él va por acá y ya va bajando un poco. Aquí mismo se puede visualizar un poco sobre que una de las materias más estándar, como que no les va tan bien, pero tampoco les va tan mal, es en competencias ciudadanas y lectura crítica. Estas son como que después de inglés, como las que van ganando la vanguardia. Aunque siempre tienen como un paralelo siempre entre competencia ciudadana, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Damos paso a la siguiente gráfica, que es la que estamos viendo en pantalla, que son las competencias globales por los periodos que recordemos va desde el 2018 hasta el 2022. En las gráficas que estamos viendo en pantalla, vemos como el promedio de los diferentes módulos que son inglés, competencia ciudadana, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, comprensión también pues, de lectura crítica. Se puede observar que el periodo el cual tuvo un gran desempeño fue el año 2020. Esto sucedió cuando estábamos en pandemia, cuando estaba lo del coronavirus o la contingencia a nivel mundial. Digamos que fue cuando también se implementó el estudio que era pues virtual y además
Se debe destacar que el módulo, el cual posee pues mayor puntaje, que lo hablamos cuando recién iniciamos hablando de la primera tabla, fue el módulo de inglés. Y pues la verdad es que durante estos años siempre, como decíamos anteriormente, ha ocupado como el mayor porcentaje o el mayor promedio, por decirlo así, o sea, ha destacado. Y el módulo que no ha obtenido un buen desempeño a partir del 2020 fue el módulo de la comunicación escrita. Digamos que, pues, se podría decir que antes de la pandemia eh, todo era como muy manual o bueno, muy a la antigua. Después de que, digamos, llegó la pandemia, pues todo es virtual, ya nada, digamos que es por escrito, no es como tan común como lo era antes. Se podría, digamos, decir que tiene como un cierto impacto o influencia en ese sentido, ya que todo es virtual, todo es por la inteligencia artificial, los aparatos electrónicos, eh, pues sí, digamos que puede como impactar un poco lo que es eh, la inteligencia artificial o como decíamos, el Internet en sí. Y por otro lado, existe un módulo en particular, el cual es la competencia ciudadana, ya que a partir del 2018 al 2019 tiene un comportamiento constante hasta que llegó el 2020, en donde tuvo un resultado exponencial, pero seguido de los años fue bajando como ese rendimiento. Y finalmente se podría destacar que para este año, si no se logra, digamos, un buen control de pues, las materias mencionadas anteriormente, podría seguir con ese comportamiento de los años anteriores, es decir, pues un bajo rendimiento, por decirlo así, para la mayoría de los módulos, en excepción al módulo de inglés, que es el que mejor resultados tiene. Entonces, si no se logra el control que decimos anteriormente, si no se hacen como una campaña, o bueno, como que no se invierte, no se pone como en enfoque estas materias, pues se podría, digamos, generar consecuencias muy negativas con el pasar de los años. Contamos con la siguiente ilustración que se llama género por seccional USB. Y en esta gráfica se puede apreciar, perdón, se encuentra discriminada por seccional y también lo que es por género. Aquí también clasificamos los números como lo hicimos en el caso de los vehículos, en donde uno es femenino y dos es masculino. Y se puede ver que en la universidad con mayor porcentaje de estudiantes de género femenino, es decir, número uno, es la seccional de Medellín. Y el mayor porcentaje de estudiantes masculino, es decir, el número 2, se encuentra en la seccional de la ciudad de Cali, como lo podemos ver en pantalla. Además, como un dato importante de las seccionales Cartagena y Cali, cuentan con mayor participación de la población femenina. En cambio, en lo que es la seccional de Bogotá, se puede evidenciar que más de la mayoría de personas se centran en estudiantes masculinos, como lo estamos viendo en pantalla. Mm. Bueno, vamos a continuar con un modelo de Machine Learning para poder observar el comportamiento de los datos de las pruebas Saber Pro. Asimismo, se podrá determinar si se necesita implementar estrategias nuevas, además de darnos cuenta si las que ya están son realmente viables. Tenemos aquí la primera que es periodo versus puntaje de razonamiento cuantitativo, la segunda es periodo versus puntaje de comunicación escrita, tenemos periodo versus puntaje de lectura crítica, periodo versus puntaje inglés, periodo versus puntaje de competencia ciudadana. Estos son los temas que se ven en las pruebas a ver. En esta de relacionamiento cuantitativo vemos que tiene una tendencia de caída a lo largo de los años. Eh, Esto significa que tenemos que implementar nuevas estrategias para reforzar la parte del relacionamiento cuantitativo. En la comunicación escrita nos sucede lo mismo, pero esto tiene una pendiente aún mayor, o sea que el declive es mayor. En lectura crítica se ve un poco una pendiente muy mínima, pero de todas maneras hay que fortalecer estos tres campos e implementar estrategias que ayuden a que los resultados sean mejores.
En el caso del inglés se nota que viene en mejora, viene en una tendencia de subida, o sea que las estrategias que están implementando en la universidad son buenas, deben continuar con ellas y en lo posible mejorarlas. En competencia ciudadana tenemos que se ve una pendiente plana, o sea, constante, por lo que las estrategias que están usando, pues se puede decir que están bien, pero tienen que ayudar a mejorar. Este periodo se fue evaluado desde el 2018 al 2022, las pruebas que se realizaron en estos años. Esto se hizo con las cuatro seccionales de la Universidad San Buenaventura en Colombia. Se pudo identificar aplicando el código en Google Colab, realizando una regresión lineal que nos arrojaron estos gráficos.